Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 24. Las obras de misericordia. Son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Son actos desinteresados realizados con desprendimiento y generosidad que hacemos por otras personas. Las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, acompañar son obras de misericordia espirituales, como también son perdonar y sufrir con paciencia. Entre las obras de misericordia corporales encontramos la limosna, que es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, como también una práctica de justicia que agrada a Dios. Numeral del Catecismo 2447. Todo cristiano tiene que mantener presente estas obras como modo para despertar nuestra conciencia. Muchas veces tenemos aletargamiento ante el drama de la pobreza de los hermanos a nuestro alrededor, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La Iglesia tiene la sabiduría de una buena madre que sabe lo que necesitan sus hijos para crecer sanos y fuertes en el cuerpo y en el espíritu. Con las obras de misericordia, la Iglesia nos invita a descubrir siempre de nuevo que tanto el cuerpo como el alma de nuestros hermanos, los hombres, necesitan de cuidados, y que Dios nos confía a cada uno esa custodia atenta. El objeto de la misericordia es la misma vida humana en su totalidad. Nuestra vida misma en cuanto carne está hambrienta y sedienta, necesitada de vestido, casa, compañía, así como de un entierro digno, cosa que nadie puede darse a sí mismo. Nuestra vida misma en cuanto espíritu necesita ser educada, corregida, animada, guiada, consolada. Necesitamos que otros nos aconsejen, nos perdonen, nos aguanten y recen por nosotros. La práctica de las obras de misericordia genera gracia a quien las ejerce. El Evangelio de San Lucas relata las palabras de Jesús: dad y se os dará. Por lo que con las obras de misericordia que hacemos, estamos haciendo la voluntad de Dios, entregamos algo nuestro a los demás, y el Señor nos promete que nos otorgará también a nosotros lo que necesitemos. Por otro lado, realizar obras de misericordia es una manera de compensar y restituir nuestra alma por nuestros pecados, ya perdonados en el momento de la confesión, realizando obras buenas, como son por supuesto las obras de misericordia. Dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo
parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. En Mateo se recogen las siguientes palabras de Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Al seguir esta enseñanza del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. Las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Un hombre que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerce por aliviarlas, no es un hombre a la medida del amor del corazón de Cristo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Dice Jesús: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tiene para comer, que haga lo mismo. Estas son las obras de misericordia, se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados. Dar posada al peregrino no es el caso común de hoy día, pero podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa por pura obra misericordiosa, no por hospitalidad de amistad o de familia, sino por alguna verdadera necesidad. Vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica: el vestido. Muchas veces se nos facilitan ropas con las recogidas que hacen en las parroquias y otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa, es bueno pensar que podemos dar no de lo que nos sobra, sino lo que ya no usamos, pero que podemos dar lo que todavía es útil. En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos. Cito: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2, 15, 16. Visitar al enfermo. Esta obra de misericordia cobra un fuerte significado. Se trata de una verdadera atención tanto en las necesidades físicas como hacerles compañía y orar por los enfermos y ancianos. Un buen ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la parábola del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas. Visitar a los encarcelados consiste en visitar a los presos, prestarles no solo ayuda material, sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse,
aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando termine el tiempo asignado por la justicia. Hoy son los sacerdotes y consagrados los que realizan esta tarea solidaria tan complicada. Nosotros debemos rezar por los sacerdotes, acompañarlos y apoyarlos en esta obra solidaria tan hermosa. Enterrar a los difuntos, ofrecer una misa por los difuntos y enterrar dignamente a los muertos parece un mandato superfluo, pero no lo es. En tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Un cristiano no puede detenerse solo en problemas personales, ya que ha de vivir de cara a Dios, de cara a la iglesia, pensando en la salvación y en esa tarea que tenemos todos de llevar almitas al cielo, preocuparnos por la salvación de todas las almas, enseñar al que no sabe. Los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3b. Se refiere a enseñar en cualquier materia, también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, con el testimonio de vida, por cualquier medio de comunicación o directamente. Dar ayuda y apoyo a la formación sacerdotal también es una obra de misericordia espiritual. Dar buen consejo al que lo necesita. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe primero estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado de guía. Corregir al que se equivoca. La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Cito: si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15-17. Para corregir a nuestro prójimo debemos hacerlo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil, pero podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta. Cito: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos de sus pecados. Santiago 5:20. Perdonar las ofensas, las injurias. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y Jesucristo nos dice, si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial te perdonará. En cambio, si no perdonas las ofensas de los hombres, tampoco el Padre te perdonará. Mateo 6, 14, 15. Perdonar es superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido. El mayor perdón es el de Cristo en la cruz, que nos enseña que nosotros debemos perdonar todo y siempre. Dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Consolar al triste. El consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad personal o se encuentra en un momento donde tiene que superar el duelo, es otra obra de misericordia espiritual. Muchas veces se complementará con dar un buen consejo que ayude a superar esa situación de dolor o tristeza. Acompañar al prójimo en todos los momentos, pero sobre todo en los momentos más difíciles, es poner en práctica el ejemplo de Jesús, que en el Evangelio se compadecía del dolor ajeno siempre que lo veía. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. La paciencia ante los defectos de los demás es una virtud y es una obra de misericordia. Cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Orar por vivos y difuntos. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción. Orar por los gobernantes y personas que tienen responsabilidades ante los otros. Orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las intenciones del Santo Padre. También es importante orar por los difuntos que están en el purgatorio, rezar mucho por ellos cada día y alcanzar indulgencias plenarias para que sus almas sean libres de pecado. Arropar la debilidad del prójimo. Aunque sin duda conviene dar vida a proyectos allí donde tengamos posibilidad de dar una mano, el terreno habitual de la misericordia es un día a día del trabajo regido por la pasión de ayudar. ¿Qué más puedo hacer? ¿A quién más puedo implicar? Todo esto es misericordia en acto, sin horarios, sin cálculos. Una misericordia dinámica, no como un sustantivo cosificado y definido, ni como adjetivo que decora un poco la vida, sino dar y ser misericordiosos siempre. Ahora veamos los pecados capitales. ¿Cuáles son? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, la envidia. Entonces, si una persona ha cometido un pecado mortal o capital como alguno de estos ya mencionados, deberá pedir perdón a Dios y reconciliarse con Él mediante la confesión.
Hablamos de los vicios a los que, como dijo Santo Tomás de Aquino, la naturaleza humana está principalmente inclinada a cometerlos y que son fuentes de otros pecados. Vicios capitales, pecados cardinales o pecados capitales lo mismo son. En las primeras comunidades cristianas la lista de pecados era más extensa que la que es hoy. Y es que el hombre peca desde que es hombre. Los 7 pecados capitales son por este orden: la soberbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la ira, la envidia y la pereza. Y las 7 virtudes, por fortuna para los creyentes, también hay un catálogo de 7 virtudes capaces de imponerse a los pecados y de salvar el alma. Cada virtud se enfrenta a un pecado capital: la humildad contra la soberbia, la generosidad contra la avaricia, la castidad contra la lujuria, la paciencia contra la ira, la templanza contra la gula, la caridad contra la envidia y la diligencia contra la pereza. La soberbia, para muchos el verdadero rey de los vicios, porque las personas tienden a él. La soberbia es algo así como un deseo excesivo por figurar, por ser preferido a otros, el amor desmedido por uno mismo, por creerse por encima de los demás. Con esa actitud uno está menospreciando a Dios y a los demás. La soberbia es un pecado que goza de un cierto prestigio en la vida pública actual. Hoy no entenderíamos el ejercicio de la política sin la calculada administración de esta falta, sin la enganchada arrogancia que desprende de ese quebranto. Hoy se es soberbio y proclive al ejercicio de la ira si tu deseo es dedicarse a la administración de los otros. Muy relacionado con estos pecados está la avaricia. La avaricia, el amor excesivo por la riqueza, es otro de los pecados capitales que más almas condena. Y es un vicio capital porque su afán por el dinero o por cualquier cosa que se desea desmedidamente lleva al hombre a tratar de conseguirlo mediante cualquier precio, por cualquier medio y acto. Ahora bien, la avaricia por sí sola genera a veces pecado mortal. El mundo se ha hecho demasiado pequeño como para compartir con los demás. No es solo hacerse con el mejor territorio, con los mejores recursos naturales, con las mejores puestas de sol. La avaricia. Los santos la nombraban codicia. La avaricia exige poseer las riquezas del vecino por exiguas que sean. Todo es mío y nada es tuyo. El Tribunal de los Pecados considera la avaricia entre los peores que el ser humano puede cometer, incluso conceder rango de pecado mortal. Qué linda ironía al avaricioso ejercicio que las acciones ricas perpetran contra las naciones pobres en el patrocinio de sus últimas gotas de sudor. La lujuria, otro de los pecados capitales muy populares, es el deseo excesivo por el placer sexual, pero también es el exceso o demasía en algunas cosas.
Es esa satisfacción carnal que te aleja del propósito divino, del amor entre cónyuges entregados a la procreación. No cometerás adulterio, reza el sexto de los 10 mandamientos. Aunque el cuerpo no actúe, solo con tener pensamientos considerados impuros, uno está pecando. La lujuria es uno de nuestros pecados preferidos. Algunos de los anteriores requieren dedicación y esfuerzo, pero la lujuria es una falta que viene a nosotros como la música. La ira, ese sentimiento de indignación, vergüenza o furia es la ira. Pueden ser tan fuertes las emociones desatadas que uno puede llegar a ir en contra del amor de Dios y del prójimo. El En cuanto a la ira, hay en un acto determinará si el pecado es venial o mortal o incluso si es simplemente enojo intenso. También se dice de este pecado capital, la ira es ese sentimiento de indignación que causa enojo, pero también es el apetito o deseo de venganza y la repetición de actos de saña, encono y venganza. La gula, comer y beber cada día como si no hubiera un mañana. La gula es pecado porque se daña el cuerpo por el mero hecho de experimentar ese placer y porque dificulta o imposibilita llevar a cabo trabajos y deberes. Eso sí, en la práctica los casos de gula suelen saldarse como pecados veniales. La gula, en cambio, es un pecado simpático, por doméstico, mediocre y común. Goza, al contrario, que los anteriores de una tradición literaria y pictórica. Escuchamos la palabra gula y pensamos automáticamente en un bodegón flamenco. Escuchamos ebriedad. Hace siglos tenía rango de pecado por sí misma y tropezamos con Baco y los borrachos de Velázquez. La envidia, otro pecado capital masivo. La envidia es esa tristeza, pesar o rencor del bien ajeno que lo lleven los demonios por la buena suerte de alguien, deseando que dicha fortuna fuera tuya. Es un vicio de tortura al pecador desdichado y que genera odio al prójimo. Es el pecado del resquemor, del resentimiento, del odio. Ese odio salvaje garrapateando en el estómago, según el historiador y escritor. Estados de ánimo, todos ellos que si nos paramos a pensar un poco, también comparten pecados anteriores como la soberbia, la avaricia y la ira. La pereza. La pereza es el desafecto, la dejadez por las cosas que se deben hacer. Esa es la falta de voluntad y esfuerzo que acaba con la incapacidad del alma de llevar las riendas. Es un abandono físico y espiritual.
El cristiano no debe, el cristiano no debe sentir ninguno de estos pecados. Ya dijimos, necesitan confesión sacramental. Debemos evitar todo pecado. La práctica de cualquier pecado condena nuestra alma al infierno eterno si no nos arrepentimos. Virtudes cardinales reciben su nombre de la palabra latina cardo, que quiere decir principal o fundamental. Así se entiende que las virtudes cardinales son aquellos valores principales y fundamentales. Estas virtudes, asociadas también a las virtudes teologales, son punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, así como hacia la construcción de una sociedad más justa y sana. Se dice además que las virtudes cardinales son una respuesta a las heridas propiciadas en el ser humano por el pecado. Así cada una de ellas corresponde a sanar, a la sanación de un elemento en particular. Veamos ahora cuáles son. La prudencia es una virtud que tiene como propósito enmendar o sanar la ignorancia de entendimiento. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o de actuar, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. Implica, por lo tanto, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar cuál es el momento adecuado para actuar o para hablar. La práctica de la prudencia implica seguir al menos 3 elementos esenciales, los cuales son: pensar con madurez, decidir con sabiduría y actuar para el bien. Todo ello implica un proceso de reflexión continua. La justicia es una virtud que surge para contraponer a la malicia de voluntad. Así, la justicia se comprende como la voluntad manifiesta de una persona de que cada quien reciba lo que merece y es justo, es decir, que, que cada quien reciba lo que le corresponde. Por lo tanto, el justo respeta los derechos adquiridos del otro. Por ejemplo, el justo respeta el derecho de propiedad tanto como el derecho de fama y de honra del prójimo. Asimismo, el justo respeta la autoridad que corresponde a cada quien según el rol que cumpla. El justo respeta la autoridad de padres hacia hijos, por ejemplo. La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de la virtud de tener fuerza para luchar por el bien difícil, es decir, por aquellas metas constructivas principales que con principios nobles requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona a moderar su audacia cuando ésta es excesiva. La fortaleza implica actuar en dos sentidos: atacar y resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato para conquistar lo deseado. Junto a esto es necesario resistir a la desesperanza y al temor. Para ello es necesario que la persona tenga también un camino en el propio conocimiento.
La templanza es una respuesta al desorden de la concupiscencia. Se trata de la virtud de moderar los apetitos desordenados, así como las tentaciones de los sentidos. Para ello, la persona antepone el uso de la razón. Mediante el ejercicio racional, la persona logra el dominio de sus pasiones para preservar el bien común. Los medios de templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad y la continencia. Otras virtudes que suelen acompañar a la templanza son la humildad y la mansedumbre. ¿Y qué son las virtudes teologales o teológicas? Son de acuerdo a la tradición y el dogma cristianos el conjunto de conductas y valores que aproximan al ser humano a la gracia divina, pues le han sido infundidos por Dios para guiar sus acciones. Por esa razón se conocen como virtudes infusas. Tradicionalmente se considera que las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Funcionan en conjunto con las llamadas virtudes cardinales: la prudencia, templanza, fortaleza y justicia, como coordenadas morales para guiar las acciones de los cristianos. La vida bajo estos preceptos o guiaturas es considerada por los fieles como un estado de gracia, o sea, como garantía de la presencia del Espíritu Santo. Las tres virtudes teologadas fueron tomadas por tradición cristiana directamente de los escritos del apóstol Pablo de Tarso, quien fue un evangelizador de y figura influyente en la historia de la religión cristiana. San Pablo entendía estas tres virtudes teológicas como rasgos propios del cristianismo que venían a complementar las cuatro virtudes cardinales o naturales heredadas de la tradición pagana. ¿En qué consisten las virtudes teologales? Un grupo de voluntarios transporta donaciones. La caridad consiste en propagar amor a Dios a través de amar al prójimo como se ama a sí mismo. Estas virtudes teologales del cristianismo son caridad, equiparable al amor, y a veces es referida con ese nombre. Se trata de la mayor de las tres virtudes teologales y la última que debe prevalecer en situaciones en que las demás fallen. Consiste en profesar amor a Dios por sobre todas las cosas y a través de dicho sentimiento amar al prójimo como se ama a sí mismo, ejerciendo la práctica del bien y de la fraternidad. Según la teología cristiana, la caridad engendra el gozo, la paz y la misericordia. Es siempre desinteresada y amistosa y propicia la reciprocidad. A ello se refería Jesús de Nazaret cuando instruyó a sus discípulos y seguidores: amaos los unos a los otros. Fe consiste en la seguridad y confianza ciega en Dios y sus enseñanzas, pero no desde el punto de vista pasivo, sino activo, como lo formuló el teólogo cristiano San Agustín de Hipona: no se puede creer si no se quiere. Jesús de Nazaret explicaba la fe como la autoridad de la doctrina revelada de Dios, ratificada por los milagros que Él, su Hijo en la tierra, había realizado. Por lo tanto, la fe cristiana es el deseo de someterse al camino de Dios, ya que nadie puede ser convertido al cristianismo en contra de su voluntad.
Esperanza consiste en la confianza profunda en que las promesas de Dios serán satisfechas, sino en el mundo terrenal, en el mundo celestial. El fraile y teólogo Santo Tomás de Aquino la definía como la capacidad del ser humano para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios tanto naturales como sobrenaturales necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios. Diferencia entre virtudes teologales y cardinales. Las virtudes teologales como virtudes cardinales o naturales son importantes valores morales y místicos del cristianismo que se propone a los fieles para guiar sus acciones hacia la gracia divina. Sin embargo, se suelen distinguir unas de otras a partir de ciertos rasgos históricos y teológicos. Las virtudes teologales o teológicas son propias del cristianismo, por lo tanto surgieron a partir de las enseñanzas de Jesús y los evangelios de los apóstoles. Son comunes a distintas religiones antiguas que las heredaron de la tradición clásica griega. El filósofo Platón fue el primero en formularlas a partir de los valores tradicionales del griego. Las virtudes teologales son únicamente tres: fe, esperanza y caridad. Se consideran virtudes provistas por Dios a sus fieles, y las virtudes cardinales o naturales se consideran virtudes propias del ser humano. De allí que se dicen naturales. Su propósito es aproximar al ser humano a la salvación, a vivir en gracia de Dios. Su propósito grande al bien común y la honradez de los fieles. Virtudes morales son el conjunto de principios y valores con que los seres humanos eligen regular su conducta, ya sea que provengan de una tradición religiosa o filosófica. A través de ella se distingue entre las acciones buenas y las acciones malas, o sea, las que impactan positivamente al individuo y a su comunidad, y las que lo hacen de manera negativa. En principio, las virtudes morales buscan controlar la conducta de las personas, por lo tanto, propiciar la vida social organizada. Así, tanto las virtudes teológicas como las virtudes cardinales son ejemplos de virtudes morales del cristianismo. Continuamos.